Buenas tardes. Bueno, hoy vamos a hablar un poquito sobre el verbo ser y estar y sobre toda esta, digamos, como dicotomía que se ha presentado con el verbo a nivel sobre todo de teorías y aproximaciones en el aula, cómo enseñarlo, especialmente cómo no confundimos a los estudiantes. Para este trabajo se nos plantea una pregunta sobre las pautas de clase, como qué pautas podemos utilizar para simplificar ese pues, como problema que se ha presentado en el aula. Sin embargo, antes de hablar de las pautas es muy importante ver qué ha pasado con las teorías, qué ha pasado con las aproximaciones, cómo podemos nosotros primero como profesores entender qué es lo que pasa con estos verbos y asimismo transmitirle la información a nuestros estudiantes. Tradicionalmente se hablaba del verbo ser y estar como si fueran, no sé, una oposición, como si hubiera una dicotomía entre ellos, como si no fueran amigos. Y tampoco debe ser así. ¿Qué pasa cuando yo los opongo a los dos? Yo hablo entonces que uno está relacionado con la cualidad, el otro con el estado, sobre todo cuando hablo de la temporalidad también. ¿Qué pasa? ¿Uno es permanente? ¿Uno es solo temporal? No. No necesariamente. ¿Qué es lo que pasa? La teoría tradicional siempre nos invita a pensar que hay una permanencia frente a uno y una temporalidad frente al otro, pero cuando estoy en la explicación empiezo a matizarlo. Le digo al estudiante que ya por ahí no. Por ejemplo, ¿qué es lo que pasa pues, el cualitativo de la muerte? Cuando yo digo que alguien está muerto, ¿sí? Pero entonces si yo digo que normalmente el verbo estar se conecta con la temporalidad. ¿Cómo voy a decir que Pepito está muerto? Si resulta que entonces puede revivir, porque es temporal, no. Entonces, eso es lo que crea la confusión en el aula y es lo que debemos evitar. Cuando aparecen las aproximaciones que nos invitan como a que no creemos esa división entre los dos, hay una primera que es en la que yo tengo el verbo ser y todos los demás se oponen a él. ¿Qué es lo que pasa? Cuando yo hago esa división, estoy también invitando a mis estudiantes a que conecten el verbo estar con otros verbos, ¿sí? Lo cual a futuro pues obviamente va a facilitar el aprendizaje de estos dos verbos. ¿Qué pasa con esta aproximación? Cuando yo le digo a los estudiantes que lo importante es que asocien estar con otros verbos y el ser lo dejemos solito. Entonces aquí lo que voy a decir es que con el verbo ser voy a expresar profesión, cantidad, tiempo, fechas, también cualidades y la existencia del sujeto o del ser. Y cuando yo quiero utilizar el verbo estar con contenidos similares, siempre debo incluir la localización. Es muy importante incluir la localización porque la localización es algo que normalmente está relacionado con el verbo estar, al igual que el estado. Ahora, cuando hablamos del participio, va a funcionar en los dos, sin embargo van a tener significados diferentes. Cuando yo uso el participio con el verbo ser, lo que hago es crear un puente para que la acción recaiga sobre el sujeto. Si yo uso el participio con el verbo estar, en realidad lo que hago es añadirle carga, ¿sí? El verbo estar nunca pierde como su significado y lo que hace la acción es como agregarle esa carga de denotar un resultado o también de una consecuencia que ya viene conjunta. Cuando hablamos de la parte de adjetivos, normalmente uno le enseña a los estudiantes que los adjetivos se dicen con el verbo ser o estar, pero aquí entonces va a haber una diferencia. En principio, la tipología del adjetivo. Si es un adjetivo clasificador, entonces voy a utilizar el verbo ser. Si es un adjetivo perfectivo, voy a utilizar el verbo estar. Por ejemplo, con los clasificadores puedo decir Clara es argentina, Clara es colombiana, bueno, puedo dar esa nacionalidad. Sin embargo, con el perfectivo podría decir que el espejo está roto, el vaso está roto o cosas similares. ¿Qué pasa cuando puedo utilizar los dos? ¿Qué pasa cuando puedo utilizar el verbo ser o el estar sin cambiar o sin alterar el resultado? Aquí también se crea pues como un problema en el aula porque digamos que se complica la explicación. Sin embargo, lo que podemos tratar es de simplificar la información y decir que el ser lo utilizamos para las cualidades y los estados. Bueno, por otra parte tenemos otra aproximación en la que hablamos de la consustancialidad o lo circunstancial.
Cuando yo hablo de lo consustancial, entonces me refiero al verbo ser, que quiere decir que A es igual a B. Cuando hablo de lo circunstancial, entonces me refiero que A experimenta B o A ha llegado a ser B. Todo lo que es consustancial habla de la identidad, es todo aquello que es intrínseco al ser, pertenece o lo identifica, y además es algo estático. Por el otro lado, lo circunstancial, que es el verbo estar, es aquel que habla como de la experiencia de la situación, es extrínseco al sujeto y no es una categoría que lo identifique, además de ser dinámico. Bueno, más allá de entender que ser y estar no son opuestos, lo ideal es tratar de buscar herramientas para simplificar, obviamente, todos estos temas en el aula. Tenemos varias opciones. Si bien son herramientas que pueden servir, hay que tener en cuenta que ninguna es 100% funcional, que todas tienen sus falencias y por eso siempre debemos buscar acomodarlas de la mejor manera para nuestra clase. Una de las opciones que tenemos es la de tener en cuenta la lengua materna o la lengua 1 del estudiante para crear como esos puntos de referencia. Si yo invito a mi estudiante a cuestionarse sobre los usos del ser o el estar en su lengua materna, el estudiante claramente va a saber que hay una diferencia entre los usos, ¿sí? Muchas veces no somos conscientes de esas diferencias, pero empezamos a crear esa pregunta en el estudiante. No es 100% funcional, como lo dije al principio, pero es una manera de comenzar. Otras formas de simplificar todo lo que se refiere al ser y estar en la clase también son los criterios que la teoría pues, nos ofrece. En principio pues está reconocer los usos principales, entonces para el verbo ser tenemos identificar, lo usamos con sustantivos, lo usamos para referirnos a la nacionalidad, a la profesión, al lugar de origen de la persona, las ideologías, el tipo de material y también pues para expresar la hora y referirnos al tiempo. Eso es un criterio nocional. También tenemos un criterio que es el gramático nocional, en el cual distinguimos los usos de ser y estar con adjetivo calificativo y para expresar la localización espacial, que ya lo habíamos mencionado al principio, la localización está relacionada con el verbo estar. Adicionalmente tenemos un criterio gramatical, aquí entonces digamos que hablamos de los usos de estar con adverbio de modo, con de, ¿sí? Más el sustantivo y con el participio. También como cuarta opción tenemos el criterio semántico gramatical en el cual reconocemos los usos en los que el ser o el estar pueden cambiar de significado en función del adjetivo calificativo que los acompaña. Bien, tenemos muchas, digamos, opciones, muchos criterios, muchas aproximaciones que nos pueden ayudar en el aula. Sin embargo, creo que al final del día lo que es importante son las herramientas que utilizamos en nuestros ejercicios o en nuestras actividades. ¿De qué manera le puedo yo presentar a mi estudiante esos usos del ser o estar que sean naturales para él? Para mí, la verdad, la gramática, más allá de ser un ejercicio metacognitivo, hacerlo un ejercicio metalingüístico, lo cual lo puede hacer un poquito complicado, la idea es simplificar términos, simplificar usos y siempre un uso natural de la lengua le va a permitir al estudiante aprender que la gramática más que gramática es la manera en que yo estructuro mi forma de hablar, que suene coherente, que todo mi discurso esté conectado y que no haga yo frases que no se vean que están hablando del mismo tema. Digamos que para mí sería muy importante en el aula tener ejercicios en los que los estudiantes puedan hacerlo. Digamos, si hablamos sobre todo del verbo ser, si ya explicamos que pues, va con nacionalidades, lugares de origen, profesiones, entonces los uso con esos. Pero asimismo mostrarles el contraste para que ellos sientan que si yo lo uso con el verbo estar, ya no se siente natural, ya siento un choque al intentar conjugarlo de esa manera. Entonces a nivel personal encuentro muy útil siempre utilizar la lengua materna del estudiante como referente para que sientan que si hay una diferencia, que es que no puedo utilizarlos pues como yo quiera, a mi gusto, sino que hay un sentido de las cosas, un sentido que me funciona naturalmente. ¿Listo? Bueno, obviamente el tiempo es corto, espero que este video resuelva un poco
sobre esas dudas, si se puede simplificar o no, o qué pautas nos sirven en clase para simplificar todo este tema del cero estar. Obviamente serán las actividades o los ejercicios que usemos en el aula, nuestro material de clase, lo que nos permitan decirle al estudiante, vean, no es tan difícil, es simplemente aprender a usarlo. Muchas gracias.